gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy ya con 11 años de estar en este programa, yo quiero agradecer a todos los que colaboraron de una u otra manera, a los invitados, a los auspiciantes, a la gente, a los camarógrafos, a los que colaboran de una u otra manera. Y quiero agradecer hoy en particular al señor embajador Juan José Jiménez Sabater, embajador de nuestro país hasta el 2000. Exactamente. Y escritor, filósofo, poeta, tiene varios libros. Así que yo tengo el enorme placer de que esté con nosotros. Le agradezco mucho su presencia, señor embajador. He visto los libros que ha escrito, son muchos, y también su lucha en beneficio de la educación, de la formación, de lo que pasa en el Caribe. Y así que agradecidísimo de que esté hoy con nosotros. Al contrario, para mí es un placer y un privilegio el estar aquí en este programa, que cumple hoy, tengo entendido, 11 años. 11 años. Exactamente. Lo que no es poca 6, cosa, o que va a cumplirse, el exacto, 6. el 6. El 6. Magnífico. Y el nombre lo ha puesto el amigo Alfredo Olivera, el diseño hace María, la producción Albert López Cucato. Estuvo al principio una periodista Denise Pesana, también un amigo Eduardo Paredes, que ya hoy no está. No está. Quiero que usted le diga a los televidentes lo que piensa de su trabajo intelectual, diplomático, cómo está la educación cómo en el Caribe. Nosotros que éramos los líderes, hoy estamos ahí medio en lugares no muy agradables. Sí. En las mediciones PISA estamos en los últimos 6 lugares. Ya. De todas maneras, usted viene muy seguido, fue embajador y después que se fue, viaja permanentemente a la Argentina. Bastante, sí, y sobre todo es un país que me gusta mucho, en el cual me siento feliz, en el cual durante el tiempo que estuve ejerciendo mis funciones de embajador me trataron maravillosamente y que creo que pude conocer bastante a fondo. 3 años estuvo, ¿no? Sí, más de 3 años, 3 años y medio. Y creo que pude realizar toda una serie de actividades, ¿no? Dando a conocer lo que era nuestro país, la República Dominicana, que para ese entonces se la conocía fundamentalmente como Punta Cana, ese es un lugar turístico para ir, y evidentemente nuestro... Conocido Punta Cana, pero conocimos Santo Domingo también. También, exactamente, sí. Y la verdad es que Santo Domingo tiene su historia, tiene una larga... Ahí fue donde todo comenzó realmente en cuanto a la cultura y en cuanto a lo que somos como naciones, porque como decía mi esposa, nosotros somos realmente una gran nación desparramada en muchos países. Pero eso es lo que somos, en verdad. Así que yo me siento en mi casa en cualquier país hispanoamericano. Le agradezco mucho los libros, me dio el otro día, y usted, me gustaría que le diga a los televidentes cómo llama el punto de vista de escritor, ¿no? ¿Cómo? David. León David. Bueno, ese es mi, digamos, mi nombre artístico, ¿no? Como dicen los franceses, le nom de plume. Poema. Exactamente. Libros sobre filosofía. Sí, sobre filosofía, muchos ensayos. Tengo una gran cantidad de ensayos sobre distintos tópicos filosóficos, de pensamiento, culturales. Muchos de crítica cultural, crítica de literaria, crítica de arte, crítica musical, de distintas cosas, ¿no? Y también ya muchos textos filosóficos ya en sí, ¿no? Diálogos, ¿no? Al estilo platónico y etcétera, ¿no? En fin. Sí, lo he estado viendo un poco y hay un aspecto que me llamó la atención. Sí. El tema de los anodinos y los... Usted hace una división. Las personas anodinas y los que tienen empuje, fuerza. No, al revés, digamos. Modernos. Digamos que para mí, realmente, la gran literatura y la base, ¿no? El fundamento humano de la literatura y de la cultura
es siempre el mismo y lo que busca es la excelencia. La excelencia. Es la excelencia. Y entonces esa excelencia puede darse por distintas vías, sí, y de distintas maneras, de distintas formas, y eso es lo que hace la novedad y lo que vuelve interesante. Pero habla de los novedosos y anodinos. Y anodinos, sí, así es. Y también, bueno, yo creo que también hay mucha pseudo literatura, digamos, y pseudo pensamiento que intenta presentarse como muy filosófico, muy profundo y muy hermoso cuando no lo es. Eso creo, en todas partes. ¿Y cómo está viendo usted comparativamente la educación en la zona del Caribe, embajador? Bueno, la verdad es la siguiente. Por un lado, yo diría que desde el punto de vista técnico, ¿no?, ha habido toda una serie de mejoras, ¿no? Se han implementado toda una serie de mejoras con todo este asunto de la computación, etcétera. En lo que respecta a la parte administrativa también, ha habido progresos. Por ejemplo, en nuestro país ya se tomó la decisión y se aprobó el 4% del Producto Bruto Interno para la educación. ¿El cuánto? El 4% para la educación. Eso era una lucha que venía de muy atrás y por fin se conquistó ese 4%. Ahora todo está en cómo se va a utilizar eso, ¿no? Los mandatos presidenciales duran 4 años, ¿no? Exactamente. Y no pueden ser reelectos inmediatamente, sino exacto, con periodos intermedios. Con periodos intermedios, exactamente, eso es. Y el presidente actual es un hombre respetado. Es un hombre respetado, claro que sí, es un hombre honesto a carta cabal, y él es economista. Y básicamente se ha dedicado al sector de la economía, que es muy importante, a la agricultura, etcétera. Y nada, estamos tratando de avanzar poco a poco en ese plano, pero la educación y la cultura es algo que hay que hacerlo a largo plazo, don José Antonio. Querido embajador, sí, yo creo que sin educación y sin cultura ninguna sociedad puede crecer. Efectivamente. El gran problema es que se cree que la educación y que la cultura tienen que ver exclusivamente con conocimientos, con adquisición de conocimientos y de información y con el manejo acertado de esta información y de estos conocimientos, y yo estoy convencido de que no es así. Para mí la cultura tiene que ver también fundamentalmente con valores. Claro. Con valores, y los valores los valores son algo diferente de la ciencia y del saber. Sin embargo, yo creo, y esa es una de las fallas que yo advierto en la actualidad, que en nuestros países, hablo de República... que viaja tanto, sí, ¿cómo ve en aquella zona con nuestro país, que está bastante seguido acá? Y bueno, yo no le puedo pedir que opine si no quiere, no puede, porque sí, usted es un hombre, un embajador, sí, yo no puedo aprender. No voy a opinar sobre la parte política ni nada, yo estoy hablando a nivel cultural general. En las cuestiones intensas de los otros países, me exacto, parece muy bien. Exacto, lo que yo sí creo es que fundamental eso. En general no se ha prestado atención a ese aspecto. Por ejemplo, la ciencia y la tecnología han creado una serie de problemas y de situaciones que la ciencia y la tecnología por sí solos no pueden resolver. No pueden resolver, porque es algo que tiene que ver con los fines, con los objetivos, y lo que tiene que ver con los fines de la vida, con aquello que le da sentido a la existencia, no es algo que se pueda resolver en términos técnicos ni en términos científicos. Sé que su padre ha sido una figura relevante en la política dominicana. Sí, ¿no? Juan Isidro Jiménez Grullón, exactamente. Fue un luchador antitrujillista, estuvo 30 años en el exilio, escribió una enorme cantidad de libros de filosofía, de sociología, de política, fue candidato presidencial, y mantuvo toda una presencia activa, intelectual en nuestro país, hasta el día de su muerte, que fue en el 83. Querido embajador, nos quedan 2 minutos. Yo lo dejo que usted se expida con total tranquilidad ante los televidentes de nuestro país. Bueno, pues lo que tengo mensaje, lo que usted considera conveniente. Para mí el mensaje que yo dejo es justamente el tener bien presente que sin la cultura,
sin la educación ningún pueblo puede echar adelante, Totalmente. ningún pueblo puede avanzar. Y que la cultura y la educación exigen, además de conocimientos, además de ciencia, además de tecnología, valores, valores cívicos, valores del hogar, valores fundamentales que son los que hacen que un país y que una sociedad pueda realmente... Y una pregunta cortita. Sí, adelante. ¿No cree que esto se incrementa en cuanto a la necesidad, digo, teniendo en cuenta que estamos viviendo un mundo globalizado y competitivo, ¿no? Naturalmente. Mucho más importante por eso, mucho más necesario por ese hecho. Justamente, estamos viviendo en lo que se llama la globalización, lo que se ha dado a llamar la globalización, y esa globalización intenta también ponernos una especie de uniforme a todos, ¿no? Claro. Exacto, es algo así, pero nosotros tenemos que conservar lo que somos, y tomar de todas partes aquello que nos parezca mejor. Claro. Eso es lo importante. Querido embajador, ha sido un placer que esté en este programa. Corriente de Pensamiento ha tenido, como usted no es argentino, cabida todas las expresiones no solamente lo político, lo sindical, lo empresario, lo científico y lo cultural también. Claro. Así que le agradezco enormemente su presencia en este programa y ya seguiremos hablando con todo gusto. Eso espero, don José Antonio, y yo la verdad que le agradezco muchísimo su invitación. No, al contrario, yo lo felicito por todo lo que hace. Gracias. En favor de la cultura y de la educación. Y además tiene un libro muy bueno, ese de Memorias para el futuro. Para el futuro es un libro excelente. No, yo le agradezco mucho, muy amable. Vamos a un corte y estaremos con la vicegobernadora de Buenos Aires y secretaria de Vivienda de la Nación, una militante del partido de la Unión Cívica Radical, la arquitecta Elba Rulet. Gran gusto de que hoy esté con nosotros una querida amiga con quien compartimos la reinstalación de la democracia, ella como vicegobernadora de su provincia, la provincia de Buenos Aires, y nosotros allá en nuestra provincia de Corrientes. La arquitecta Elba Rulet. Querida Elba, te agradezco mucho que esté hoy acá, que estás participando activamente en política. El otro día estuvimos en el homenaje a don Raúl Alfonsín y te agradezco que esté hoy en nuestro programa. Al contrario, la agradecida soy yo, es una linda oportunidad y sobre todo quiero empezar por felicitarte por los 11 años. Bueno, te agradezco mucho. Que es una cosa realmente meritoria. Gracias a la presencia de todos ustedes, toda la gente que colabora. Y están ahora con UNEN, trabajando intensamente. O dejo a tu criterio si te parece que esto es lo que querés abordar primero y me hablás después un poco de tu provincia, que es un país dentro de otro país. Creo que estamos haciendo una construcción que el país necesita. La Argentina está gobernada en los últimos 30 y 31 años que está circulando en este momento de los que hemos vivido desde la instalación de la democracia, con gobiernos peronistas que han estado durante todo ese periodo en la mayor parte de las provincias. Hace 27 años en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país, y hace 22 años, este es el 23, en el gobierno nacional. Y estamos en el punto en el cual estamos. Ustedes ganaron el 83, nosotros ganamos las elecciones en el año 83. De manera que yo creo que no hace falta describir la situación, todas la conocemos, la vivimos, la padecemos. Hace falta que tengamos un cambio, y un cambio solamente puede venir de un lugar que no sea el peronismo. Porque el peronismo, con los candidatos que están en el gobierno, con los candidatos que se postulan y que también ocupan cargos de gobierno, porque son diputados o son... Ahí ya puedes hablar un poco de tu provincia, porque dos candidatos prácticamente son de... Efectivamente, ¿qué pasa con la provincia? La provincia no ha avanzado en absoluto, la provincia está llena de problemas, no solamente la inseguridad, sino la educación, la infraestructura, la salud, verdaderamente la provincia está con gravísimos problemas en un periodo que, como todos sabemos, debió haber crecido, debió haberse desarrollado como debió haberse desarrollado el país. Y tenemos que tener en cuenta que necesitamos un proyecto distinto, con gente distinta. Eso te iba a preguntar, Elba, vos que sos... Y esa gente existe. La persona que yo te respeto enormemente, tuvimos una magnífica relación
desde el primer gobierno democrático del 83, yo digo, vi que Cobos quiere ser candidato, el otro quiere ser candidato, bueno, yo creo que todos tienen derecho a ser candidatos. ¿Vos no crees que primero, antes que los candidatos, yo creo que vas a estar de acuerdo? Es necesario tener cuál es el plan de acción, ¿no? Yo creo que hay que tener absolutamente claro qué es lo que se va a hacer para gobernar, ¿no? Absolutamente claro. Pero también creo que los candidatos tienen que aparecer, sí. Sobre todo en un momento en que ya han aparecido los candidatos de otros aparecidos, pero sin ninguna duda es no solamente fundamental saber lo que se va a hacer, con qué instrumentos se va a atacar la pobreza, se va a construir una educación realmente valiosa. Estamos en un estadio lamentable con respecto a la educación, lo que recién decía el embajador es fundamental. Nosotros hemos decaído profundamente en la Argentina, que había sido el país que a través de la ley 1420 logró un levante social y de desarrollo para el país extraordinario. Bueno, todas esas cosas las hicimos antes, tenemos que poder volverlas a hacer ahora. Y en cuanto a la provincia de Buenos Aires, es un problema muy particular porque, como sabemos, recibe todo aquello que no puede ser ocupado, que no puede desarrollarse en otras provincias del país. Y tenemos un conurbano que es una manifestación de pobreza, de problemas, de falta de infraestructura, donde hay un gobierno que a lo largo de 26 años no ha construido viviendas. Bueno, vos tenés una gran experiencia en eso. Sí. Te portaste muy bien con mi provincia, porque teníamos un gran presidente de Invico, sí, como secretario de Vivienda de la Nación. Sí, efectivamente. Tenemos 8 minutos, así con tranquilidad. Hace falta trabajar el conurbano de una manera muy especial. Hay problemas gravísimos desde la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo hasta toda esa cantidad enorme de villas miserias que en este periodo de 10 años se han duplicado, lo cual está hablando del fracaso de un gobierno. Y ahora, yo creo que... Sí. Perdón, no, sí, perdón. No, yo creo que en esto hay absolutamente acuerdo y lo que tenemos que hacer es que la gente piense en que no puede conseguir soluciones diferentes de la misma gente que los estuvo gobernando. Massa fue gobierno, Scioli es gobierno. Ahora que dijiste Massa, ¿qué te parece esta propuesta de la no reelección? Yo creo que es una manera de jugar con ideas que... Hoy lo escuché al presidente de Banco Provincia que decía que era un oportunismo, es decir, como que... yo creo que es una manera de jugar. No sé si contó siquiera los votos con los que piensa presentar y jugar esa apuesta o no. Es un generador de cosas como para estar permanentemente en el candelero. Lo más probable es que sepa... provincia, los dos candidatos. Lo más probable es que sepa que no va a poder sacarla adelante. De todas maneras, con respecto a la reelección indefinida, yo no creo que es bueno para la democracia. No. De manera tal que sería saludable. Y eso en todos los órdenes, no solamente municipal, sino provincial, etc. Exacto, y nacional también. Yo creo que sería bueno eso. Bueno, nacional se puede tener un periodo y luego eso sí, que ver lo que pasa. Pero te quiero decir que a lo mejor... Ahora, quisiera hablar de la provincia de esa idea de que no hay candidatos. La provincia tiene candidatos, hay que mirarlos. Yo quisiera mencionar desde nuestro partido, desde el Partido Radical, los posibles candidatos. En la nacional tenemos a Cobos y tenemos a Sanz. Mi candidato sin ninguna duda es Sanz, que es un radical cabal, una persona con una gran experiencia de gobierno en San Rafael, un excelente senador, en fin, no tengo ninguna duda de que voy a acompañarlo y que él sería la persona que mejor nos represente. Y en la provincia de Buenos Aires no estamos huérfanos, hay que buscar. El doctor Facundo Manes nació en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo del interior. ¿Él es radical? Es radical, de familia radical, con estirpe radical antigua en la provincia de Buenos Aires. Nació en el interior y lo conoce, por supuesto que conoce las grandes conurbaciones y es un hombre inteligente. Si seguimos mirando, yo me atrevería a decir, ¿por qué no un González Fraga? ¿Y la arquitecta Rulé que fue vicegobernadora? No, la arquitecta Rulé ya hizo lo que tenía que hacer en ese aspecto. Pero un González Fraga, un brillante economista, un hombre que sabe criar vacas y generar empresas alimentarias en la provincia de Buenos Aires. No, Salamandra. Búfalos también, sí. En Corrientes. Es decir, es un empresario, un hombre de acción. Un hombre inteligente. ¿Por qué no pensar en él, que conoce también la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no pensar en un Horacio Jaunarena?
Gran persona. Un hombre con Estuvo hace 2 semanas en este programa. Ajá. Yo tengo un profundo respeto por Horacio. Sí, porque Horacio Jaunarena es una persona que conoce la provincia, por cierto, de arriba abajo, también es un hombre del interior, es un hombre, por cierto, conoce todos los problemas. Una honestidad y tiene una experiencia de gobierno extraordinaria. Aparte siempre ha sido un hombre serio. No digamos que no hay candidatos, hay que mirarlos, hay que tener una expectativa positiva. Hay gente que sabe hacer, gente que ya hizo y que puede volver a hacer cosas muy importantes. Y hay que terminar con esa patraña de que el peronismo es el único que sabe gobernar. Yo no estoy el peronismo nos dejó deshecho el país en el año 76. Con la crisis del Rodrigazo en lo económico, con una sociedad absolutamente dividida y enfrentada, con terrorismo, con las 3A, etcétera, 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 después seguido por lo que pasó en el interregno. Menem rifó décadas de construir empresas del Estado para tener justamente el control de sectores fundamentales. El ejemplo más claro es YPF, pero tenemos... No sirve ni el Estado inexistente ni el Estado elefantiásico, ¿no? Claro. Bueno, y nos dejó también con una desocupación altísima, etcétera. Y hoy estamos en la situación en que estamos. Entonces pensemos en la necesidad de una solución diferente. De una integración nacional, una reformulación. Exactamente. Y la construcción que se está realizando, UNEN, que tiene una diversidad importante, pero que tiene sobre todo un conjunto muy preciso de ideas y de valores compartidos. Los valores compartidos más importantes son su respeto por la democracia, por la república, que son absolutamente necesarios, y el presidente por la Alfonsín, decencia. Querida, si me permitís, don Raúl fue un hombre que nos midió con la misma vara a los radicales y a los no radicales. Yo esto lo tengo que reconocer públicamente, ¿sí? Un eterno reconocimiento. Cualquier intendente peronista de la provincia de Buenos Aires va a saber que durante nuestro gobierno fue tratado con todo respeto. Así es. Los legisladores de nuestra legislatura bonaerense teníamos en el Senado mayoría del 60% de las bancas. Nunca se aprobaron las leyes por imposición. Siempre se las discutió, se buscaron consensos, se trató con todo respeto a las otras expresiones. Porque la democracia es diálogo. Así es. La construcción Yo es estoy conjunta. De acuerdo, totalmente. Es conjunta, pero debatir, acá tenemos en dialogar. Este momento un clivaje muy fuerte en la Argentina. Por un lado está la democracia, por otro lado está el autoritarismo y un gobierno que ha fracasado. Por un lado está la república, es decir, el respeto de los poderes, y por el otro lado está el populismo. Bueno, hay que optar por el lado de la democracia y de la república y construir ahí, con todos los que están en ese campo, la mejor alternativa para ofrecer al país. Te agradezco enormemente, querida Elba, y vamos a seguir hablando y trabajando por nuestro país. Con mucho gusto, porque como ya lo hicimos en el 83 para adelante. Sí, hace falta conversar con la gente y programas como este son ocasiones justamente de expresarse y de invitarlos a que razonen, a que tengan espíritu crítico, totalmente, que no sigan sacrificados. Familias que viven de 3 generaciones en una villa miseria. Familias que no pueden mandar a sus hijos a escolarizarse, que no tienen una vivienda digna en la cual desarrollar una vida normal. Todo eso tiene que terminar. Y la manera de que eso termine es orientando las políticas, como dije al principio, hacia la pobreza, para lo cual se necesita generar empleo, se necesitan inversiones, se necesita empresarios, se necesita creatividad. E integrarse al mundo, ¿no? Integrarse al mundo, absolutamente. Este divorcio en el cual estamos nos está costando carísimo. Nos está costando carísimo. Y no solamente en punto a que ya no existimos para el resto del mundo, sino lo que cuesta como pérdida producida para este país que podría alimentar 400 millones de personas comerciando con el resto del mundo, y no se hace, que podría estar produciendo enorme cantidad de cosas que no se producen porque hoy no somos competitivos, y bueno, esto hay que cambiarlo. Te deseo la mayor de la suerte, te agradezco enormemente tu presencia, Elba, y ya seguiremos hablando en el programa. Bueno, y invito a mis conciudadanos a que se desprendan de los conceptos afichados y que piensen en cómo pueden llegar a vivir mejor en un país mucho mejor. Gracias, querida Elba. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Le agradezco enormemente al señor embajador Jiménez Sabater y a mi querida amiga Elba Rulet, porque sigue luchando, porque sigue trabajando y porque le ha propuesto al país una alternativa. Yo creo que es importante que analicemos, que establezcamos programas de gobierno y que se elija democráticamente los candidatos, a todos aquellos que tienen legítimas aspiraciones de llegar a la función pública. Creo que estamos en tiempo, cada partido puede elegir lo mejor le parezca y en ese aspecto creo que tenemos que practicar la democracia interna si pretendemos que la democracia en el país tenga vigencia. Terminemos con el dedo, terminemos con las designaciones así entre gallos y medianoche y hagamos política con grandeza, con generosidad y con espíritu patriótico. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.